Bien, ya está grabando, chicos. Bien, entonces la clase de hoy que vamos a ver va a ser de comunicación celular. Esto. Vamos a ver comunicación celular mediante señales. ¿Listo? ¿Me podrían dar una idea más o menos del tema? ¿Han visto el tema? ¿No lo han visto? Por el nombre, ¿qué podrían decir que vendría a ser? ¿Alguien? Necesito unas 3 ideas. Bueno, 4. ¿O no han visto el tema todavía? Creo que estamos adelantados, estamos un poquito más adelantados. Sí, porque he preguntado y creo que estaban viendo recién lo que es herencia o algo así. No sé. Pero bueno, mejor creo, ¿no? Pero en fin. A ver una idea, chicos. Bueno, Que 4 ideas. Ujú. es como, bueno, le sirve la célula para que pueda comunicarse con otras células a través, creo, de receptores de diferentes tipos. Y eso, bueno, le ayuda a la célula a sobrevivir y también creo que eso le ayuda a interactuar con su entorno a través de contactos y señales. Muy bien. Sí, claro. Ahora se voy a necesitar que me lo repitas un poco. Ok, has dicho más que todo sobrevivir. Espérame, sobrevivir. Ok, ¿qué más me comentaste? También creo que se pueden transmitir a través de receptores. Ok, claro, tienen sus ligandos y receptores, ¿no? Y también la célula interactúa con su entorno a través de contactos y señales. Ujú. Oh, exacto, muy bien. Espérame, no sé escribir. Ay, no, ya. Creo que. Ay, espérame, estoy ciega. Y eso que me acabo de operar la vista. Ya. Ahí está. Sobrevivir se transmite. Ok, sobrevivir se transmite receptores, vamos a ver, ¿ya? Receptores y comunicación con sensor. Comunicación con sensor. Ok, muy bien. A ver, ¿alguna otra idea? Ok. ¿No? ¿Ninguna otra idea? Bueno, entonces vamos a dejarlo en una idea, aunque eran 4, pero vamos a dejarlo en una idea. Básicamente el tema de hoy va a ser, bueno, hemos visto en la anterior clase comunicación, espérense que se me olvidó. Uy, no, ya. Habíamos visto, ¿dónde está? Ok, sistemas de interacción celular, me parece que es esta. Sí, en uniones intracelulares, todo lo que es el tema de las uniones gap, las hendiduras, las estrechas, y ahora vamos a ver el tema de comunicación entre ellas. ¿Okay? Entonces, básicamente, las células para que puedan sobrevivir, como le dijo su compañera, tienen que comunicarse, tienen que estar en contacto, en constante, perdón, comunicación. Ellas no se van a guiar por sí solas, sino tiene que haber alguien que las guíe. ¿Okay? Y para eso va a estar las hormonas, para eso va a estar los neurotransmisores, que les va a permitir guiarse a lo que tienen que hacer, ¿no? Porque ellas solitas, pues simplemente no pueden solas, o sea, necesitan a alguien que las guíe, ¿ok? Entonces, básicamente este va a ser el tema. Sí, entonces va a ser mediante señales. Esto quiere decir que tiene un ligando y tiene un receptor, ¿no? Que hemos visto mucho de ligando receptor, o sea, esto vamos a profundizarlo un poquito más. Pero sí, entonces, una idea de 4. Bueno, anteriormente me participaron más, ¿ah? Creo que no me han leído el tema, pero bueno, está bien, porque estamos adelantados. No entiendo. Bien, entonces, comunicación celular. Como les dije, hay 2 tipos de comunicación. Vamos a aumentarlo un poquito. Ok. Hay 2 tipos de comunicación por señales, ¿no? O sea, las células, como les mencioné, necesitan comunicarse para poder sobrevivir. ¿Ok? Y esta comunicación que van a tener va a ser para muchas cosas, ¿no? Para sobrevivir, puede ser para la división, ¿no?
la diferenciación que indica, por ejemplo, tú vas a hacer una célula para esta tarea o este trabajo y tú vas a hacer para este trabajo. O sea, una célula no es como que es una célula y ya, sino que cada célula tiene su propia función. ¿Ok? Y bueno, la muerte que vendría a ser la apoptosis, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cómo se generaba la apoptosis? ¿Alguien que me pueda decir? Más sencillo, ya lo vimos. Había por factores habían dos, había intrínseca y extrínseca. Creo que eran las vías. ¿Cuáles son las dos? La extrínseca era por receptor de la muerte y la intrínseca es la mitocondrial. Exacto, muy bien. Entonces, en este caso, los factores de muerte vendrían a ser como los que dan el mensaje, ¿no? Para la extrínseca. Y la intrínseca era, bueno, mediante la mitocondria, o sea, todo su proceso para dar el mensaje, ¿no? Bien, entonces, en este caso de comunicación celular tenemos dos tipos. Vendría a ser, bueno, por señales, que es la eléctrica y la química. Eléctrica, como dice su nombre, es al toque, ¿no? Son descargas eléctricas. Tú cuando, por ejemplo, te electrocutas, bueno, en el caso, mi papá se electrocutado varias veces, o sea, ligeramente, no tan, pero es como que te da al toque, ¿no? Entonces, son descargas eléctricas, son rápidas, por lo tanto. Entonces, esto es más que todo para músculos y para nervios. Y tenemos las químicas que son más lentas, se toman más su tiempo. Y estas, bueno, considerarían que lentas no tienen mucha ventaja, pero al contrario, creo que tienen más ventajas que las eléctricas, porque las químicas son las que van a durar más. Justamente la lentitud permite que se tome más su tiempo y pueda tener una mejor comunicación, por así decirlo, y es más duradera, ¿ok? No puede ser al toque, porque, digamos, ¿no? Yo me quemo. O sea, no se va a tomar su tiempo, los neurotransmisores en este caso sería para decirle al cerebro que me he quemado y que saque mi dedo. No, simplemente es en el momento, ¿no? Yo toco algo caliente y en un segundo ya me estoy quemando y tengo que sacar el dedo. Entonces, eso vendría a ser más que todo las eléctricas, ¿ok? No pueden tomarse el tiempo y es un ratito básicamente, ¿no? O sea, lo sientes y ya, dejas de sentirlo, te lo pones en agua fría y listo. ¿Ok? Entonces, las químicas toman más su tiempo, en el caso de las hormonas, ¿no? Son más lentas. Entonces, las ventajas de esta química vendría a ser la amplificación de señal. Esto quiere decir que de una sola hormona, de una sola señal, por así decirlo, va a tener una respuesta grande, va a afectar a gran parte, por así decirlo. ¿Ok? Y el cálculo de la señal indica que puede redireccionar la señal solo a las células blancas que reciben la señal. O sea, esta señal solamente va a ir para una célula. ¿Ok? Básicamente. Ahora, las funciones celulares, dependientes de la señalización, las funciones de estas tendrían a ser la comunicación, la vigilancia y la respuesta. ¿Ok? La comunicación viene a ser las células que emiten y reciben órdenes, ¿no? Como le dicen. La vigilancia evalúa si las señales que van a recibir son correctas, si son instrucciones que van a beneficiar o van a perjudicar, porque hay veces donde, o sea, no todo es perfecto, puede ser esto el tema de que las que envían las señales estén siendo afectadas, ¿no? Y envíen señales que no debe ser. Entonces la célula tiene que evaluar todo eso para ver si es que es bueno o si es que es malo. Entonces, por eso dice vigilancia, no es como que recibo cualquier señal, por ejemplo, mátate, ¿no? Y la verdad no debería hacerlo y lo voy a hacer, no, sino que tengo que evaluar la situación para ver si es que debería o no. Entonces, y después la respuesta, ¿no? Se van a ejecutar las órdenes recibidas. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una célula señal que le está mandando su molécula señal a la receptora.
ojito, en este caso, las células receptoras, las que van a recibir las respuestas, son células diana. Se llama células diana o se llama células blanco. Les pueden colocar en su examen y no se vayan a confundir, no es un tipo de célula especial de las miles que hay, no. Célula diana o célula blanco es básicamente la que recibe, ¿ok? Se le pone ese nombre. ¿Por qué? No sé. La verdad no sé. Pero sí, célula diana o célula blanco. ¿Ok? Y como les dije acá, sobrevivencia, división, diferenciación y muerte. ¿Ok? Bien. Etapas de la señalización celular. En este caso, bueno, la célula va a pasar por etapas para que pueda llegar, o sea, es rápida, ¿ok? Por así decirlo, dependiendo si es eléctrica es rápida, pero tiene varias etapas, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos la de síntesis, que básicamente la célula productora va a fabricar la molécula de señal, va a generar la molécula de señal que va a viajar hacia la célula diana, ¿ok? Y esto, chicos, me vino en examen final, ¿ok? Y yo me confundí, pero fue una pregunta muy fácil que los nervios te pueden confundir, así que lea muy bien, ¿ok? Era una pregunta fácil, ni siquiera para decirles porque voy a pasar vergüenza. La verdad, pero sí me vino, ¿ok? Me vino cuáles son las etapas, ¿no? Y obviamente la primera etapa es la síntesis, ¿no? O sea, cómo va a enviar o cómo va a liberar si es que no ha creado ninguna molécula, ¿no? Cómo se va a eliminar si es que no recibió nada todavía. O sea, primero es la síntesis, ¿ok? Me vino en pregunta de final. Entonces viene a ser que la célula productora, que vendría a ser esta, va a fabricar la molécula señal, que puede ser una hormona, puede ser un neurotransmisor, citoquina, etc. ¿Ok? Y esta síntesis va a ocurrir gracias a la expresión de genes específicos, ¿ok? Y a procesos en el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. ¿Listo? De ahí va a tener la liberación. Esto se va a liberar. Una vez que se sintetiza, la molécula va a liberar al medio extracelular, ¿ok? Y bueno, esto va a suceder por exocitosis. Puede pasar por exocitosis. ¿Se acuerdan que hablamos de exocitosis? Bien, entonces, esto solamente ocurre por exocitosis si es una molécula, perdón, hidrofílica. ¿Ok? Y en difusión directa si es lipofílica. ¿Ok? Como en este caso las hormonas esteroides. ¿Listo? De ahí viene lo que es el transporte, que es básicamente la molécula va a viajar hasta llegar a la célula diana. ¿Ok? Y el transporte se puede dar por el torrente sanguíneo, por difusión local o directamente a través de la sinapsis, perdón, que vamos a hablar de eso, ¿ok? El torrente sanguíneo más que todo sería la endocrina, la difusión local vendría a ser la paracrina o autocrina y directamente vendría a ser la neuronal, ¿no? La sinapsis. Sí, entonces vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ahora, la detección. La célula receptora va a tener receptores, obviamente, y en su membrana o en el interior van a reconocer al ligando. Entonces, básicamente el ligando va a ser como una llavecita que le diga, ábrete sésamo, y se abre, ¿no? Entonces, sin problemas, sin nada, o sea, se abre, es la llave, entra a la puerta y listo, se abre, ¿no? Entonces, en este caso, solamente las células con receptor adecuado pueden responder a estos ligandos, ¿ok? Tienen un ligando para un receptor, ¿ok? No puede ser un ligando, por ejemplo, yo qué sé, muerte celular, no se va a poner un receptor de, yo qué sé, divídete, ¿no? O sea, no va, no cabe, por así decirlo. Entonces, bueno. Y de ahí vendría el efecto biológico, que vendría a ser esto. Entonces, esto indica que una vez que el receptor se activa, ¿no? Una vez que lo detecta ligando, se va a iniciar la transducción de señal dentro de la célula receptora. Va a empezar a detectar todo lo que le quiere decir la célula productora y va a causar cambios en el metabolismo, la activación, inhibición de genes, perdón, secreción de proteínas, proliferación, diferenciación o apoptosis. ¿Okay? O sea, va a realizar lo que le dice la célula productora, básicamente. ¿Okay? Lo recibe, traduce el mensaje, o traduce el mensaje, perdón, y de ahí va a realizar lo que quiera la célula productora. Y de ahí viene lo que es la eliminación, que es básicamente lo final, pero lo más importante. Y se los pueden preguntar porque el doctor que a mí me habló me dijo que era lo más importante. Entonces no nos vino, pero pueden preguntarles. Básicamente, la finalidad de la eliminación es que la molécula señal
reciba el mensaje y ese mensaje, una vez que termine, se elimine. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si en caso no se eliminara? Seguiría produciendo lo que quiera la célula productora. No, no se eliminaría, sino seguiría y podría causar tumores incluso. Entonces, tiene que eliminarse el mensaje. Una vez que termine lo que tenga que hacer, tiene que eliminarse. Eso es muy importante, ¿ok? Bien. Ok, componentes claves de señalización química. Ok, en este caso vamos a hablar de ligando, receptor, etc. Entonces viene a ser el proceso de señalización química que involucra varios elementos centrales que trabajan en conjunto para generar una respuesta biológica. ¿Ok? Entonces tenemos el ligando que viene a ser el primer mensajero. Entonces básicamente el ligando es la molécula que va a transportar el estímulo de una célula emisora hasta una célula diana. ¿Ok? ¿Se acuerdan en este caso la que producía el ligando, la célula productora, que básicamente ellos son los que producen la el ligando, perdón. ¿Okay? Entonces, esto también se va a conocer como molécula señal. Molécula mensaje, señal biológica, agonista o en el contexto de comunicación endocrina, hormona. ¿Okay? Más que todo se conoce como hormona, pero tiene bastantes nombres, ¿no? Molécula señal, obviamente. Molécula mensaje, manda el mensaje. Señal biológica, agonista, sí es un nombre poquito que no lo puedes relacionar mucho, así que tengan presente ese nombre, ¿no? O las hormonas. Ahora, características del ligando. Bien, indica que no es metabolizado por producir productos útiles. Esto quiere decir que, a diferencia de nutrientes como glucosa y los aminoácidos, un ligando de señalización, en este caso la hormona, ¿no? O neurotransmisor que puede darse, no va a usar fuente de energía ni como material de construcción celular. Su papel no es transformar algo más, ¿ok? Básicamente solamente transmitir la información, ¿ok? Los ligandos, recuerden, mensajeros, en este caso de señal, solo mandan la señal, chicos, ¿ok? En este caso primero, ¿no? No es metabolizado para producir productos útiles, no es como vimos en el caso de, vamos a decir, yo qué sé, para la mitocondria, ¿no? Que producía ATP y todo. No, no va a hacer eso. Lo que va a hacer es solamente mandar la señal, lo que tiene que hacer la célula, ¿ok? No va a actuar como intermediario en actividades celulares. Su única función es la señalización. Lo mismo que dice lo primero. Que el ligando no participa en reacciones metabólicas ni en procesos estructurales. La única misión que tiene es comunicar un mensaje, ¿ok? A la célula. Entonces, esto puede ser como muévete, como apoptosis, como divídete, etc. ¿Ok? ¿Qué dice? Carece de propiedades enzimáticas intrínsecas. Esto quiere decir que el ligando no va a catalizar reacciones químicas por sí misma. No es una enzima, chicos. Los únicos que catalizan en estas reacciones químicas va a ser las enzimas. Recuerda que se lo mencioné. Entonces, solo se va a unir a su receptor. ¿Ok? La actividad enzimática o de señalización va a ocurrir después, dentro de la célula. ¿Ok? Cuando el receptor active vías de transducción, es cuando va a suceder todo el tema del efecto biológico que vimos, ¿recuerdan? Acá, ok, aquí. O sea, aquí generan el ligando, ¿no? Y de ahí va a viajar. El ligando no es el que no va a decir unir y va a generar todas las reacciones, sino que va a dar su mensaje, ¿ok? Por eso manda la señal, manda el mensaje, el efecto biológico, aquí la célula va a retener el mensaje, la va a procesar, la va a transducir y de ahí va a hacer lo que diga la célula productora, ¿ok? Entonces aquí es donde va a ocurrir todo el efecto biológico, no en el ligando, que el ligando, no, o sea, el ligando no se encarga de catalizar, ¿ok? Va a mandar la señal solamente y donde va a ocurrir todo eso va a ser acá adentro, ¿listo? Bien, su función es unirse al receptor y modificar sus propiedades, lo que a su vez transmite la señal al interior de la célula, ¿ok? Entonces, al unirse al receptor, que suele estar en la membrana celular o puede ser en el interior también, el ligando va a cambiar la conformación del receptor y ese cambio activa o inhibe, ¿ok? Activa o inhibe, ¿ok? Las rutas de señalización intracelular. Si ponemos un ejemplo, tenemos la acetilcolina, ¿no? Miren, podría ser este ejemplo para esto, lo que es receptores, pero lo voy a poner acá. Igual todo como que se relaciona un poquito, ¿ok? Aquí podemos verlo, miren.
En este caso, la acetilcolina va a tener su receptor acoplado a la proteína G, que aquí está la proteína G. La acetilcolina vendría a ser un ligando, porque es una hormona en este caso. No, perdón, no es una hormona, es un neurotransmisor que estoy hablando. Entonces, porque esto va a ser por sinapsis, ¿ok? Es un neurotransmisor, ¿ok? Acetilcolina se une a su receptor acoplado a proteína G y de aquí va a inhibir lo que es la contracción muscular, básicamente. Entonces, aquí lo indica. Acá está, acá está. Déjenme. Ok, aquí indica. Miren, tiene un receptor que es el muscarínico M2, que está acoplado a la proteína G. ¿Ok? Esta va a activar la proteína GI, va a reducir lo que es el adenosín monofosfato cíclico, ¿ok? Y va a abrir canales de potasio. Y esto va a permitir la relajación, disminución del ritmo cardíaco. ¿Ok? Esa es una función de la acetilcolina. O la señal que va a dar la acetilcolina, perdón. Y acá en el músculo esquelético, que es básicamente la misma acetilcolina, va a realizar otra función que viene a ser va a promover la contracción muscular. Okay, o sea, acá se inhibe la contracción muscular del corazón en el músculo cardíaco y en el músculo esquelético va a promover la contracción muscular. O sea, como que se contradice. ¿Y por qué es eso? Justamente por el receptor. El receptor es diferente, por lo tanto su actividad va a ser diferente. Puede ser que la acetilcolina sea la misma, pero el receptor al cambiar va a tener otro mensaje. ¿Okay? Eso quiere decir. Entonces, aquí mira, entran los canales de iones activados por el ligando y aquí va a promover la contracción muscular. Y está acá. Igual les puse por acá para que lo puedan leer con más calma. Igual les voy a hablar de esto. Que básicamente esto es lo que estoy hablándoles ahorita, así que me estoy adelantando. Espérame, no deja. Acá está, ¿no? Contracción muscular esquelética, ¿no? Acá tenemos el receptor nicotínico, que viene a ser el canal iónico, y va a entrar el sodio, va a haber una despolarización en la membrana y esto va a generar la contracción muscular rápida. ¿Se acuerdan que le hablé de la despolarización, repolarización, hiperpolarización, todo eso? Que lo tienen que tener muy presente porque eso lo van a ver en física. Una y otra vez se los he repetido y creo que es porque me gusta mucho el tema, ¿ya? Así que, bueno, se lo repito una y otra vez más, porque tiene que ver con biología un poco. Bien, entonces, básicamente esto. ¿Okay? No hay más. Okay. Aquí, tipo de moléculas señalizadoras. ¿Okay? Entonces, la naturaleza química, en este caso estamos hablando de lo químico más que todo, de los ligandos es diversa. ¿Okay? Y va a incluir proteínas, pequeños péptidos, aminoácidos, nucleótidos, esteroides, etc. Va a incluir un montón de cosas. Entonces, de este tipo de moléculas señalizadoras tenemos señales lentas y señales rápidas, como hemos visto, ¿no? Las señales lentas vendrían a ser las que entran a la célula porque son liposolubles. ¿Okay? Liposolubles indica que pueden atravesar la membrana. Recuerden que la membrana estaba conformado por fosfolípidos, ¿okay? Que son básicamente lípidos. Entonces, las señales lentas van a ser liposolubles, por lo tanto, tienen más facilidad para entrar a la membrana. ¿Okay? Y van a actuar sobre el ADN. Van a cambiar la expresión de genes. ¿Okay? Y por eso su efecto se va a ver después de horas, incluso días, ¿okay? Porque va a tomar mucho más tiempo, que va a empezar a actuar sobre el ADN, por lo tanto tiene que pasar por todo un proceso y toma mucho más tiempo. ¿Okay? En este caso tenemos las que son esteroides, retinoides, derivados del ácido graso. Que de estos, aquí está, ¿no? Tenemos en esteroides el cortisol, en retinoides el ácido retinoico y en derivados de ácidos grasos tenemos las prostaglandinas. ¿Ok? Entonces puede tomar horas, puede tomar días, bueno, esto toma minutos, pero las señales rápidas son básicamente en segundos. A minutos más o menos, pero más que todo son segundos, o sea, es inmediato, chicos. Por eso puede ser que lo consideren más que todo como un poquito señales lentas, ¿no? Pero puede tomar de minutos a horas, entonces, bueno, señales lentas, ¿no? Y bueno, en esteroides, no creo que les pregunte esto, pero por si acaso lo vamos a conversar. De todas maneras, lo que yo les recomendé hace 2 clases, creo, es que intenten estudiar con casos clínicos para que se acuerden de todo lo que son hormonas, todo lo que son genes, que van a ver en embriología más que todo. Ahorita llevé parcial de embriología y todo lo que vimos fue genes,
qué es lo que causa tal cosa, así que es mucha información. Usen casos clínicos para que se puedan guiar. De esta manera pueden como relacionar, porque de todas maneras... Ay, ok. De todas maneras, ustedes lo que más quieren aprender es acerca de la medicina, ¿no? Es lo que más les motiva. Entonces, si se aprenden genes, probablemente no estén muy interesados en los genes, se van a aburrir. Entonces, intente verlo con casos clínicos, ¿ok? Para que les parezca un poco más divertido aprender. Entonces, esteroides, el mecanismo van a entrar en la célula, se van a unir a receptores nucleares y van a activar genes, justo lo que hablamos. Retinoides van a regular los genes del desarrollo y derivados de ácidos grasos van a actuar en receptores acoplados a G con efectos locales y moduladores. ¿Okay? En este caso vamos a usar el ejemplo de cortisol, que es la hormona del estrés. El cortisol entra a la célula, se une a su receptor en el citoplasma, el complejo entra al núcleo, activa genes y produce enzimas para metabolizar la glucosa. ¿Okay? Y esto va a tardar horas, básicamente. Pero su efecto dura días. Por eso dice que es lenta, pero es por un largo promedio de tiempo. O sea, se prolonga más tiempo, ¿okay? Que las rápidas. Y acá tenemos señales rápidas, que básicamente no necesitan entrar a la célula ni modificar el ADN, solo se unen a receptores de las membranas y activan una cascada intracelular inmediata, que vienen a ser segundos mensajeros. Okay, ojito con los segundos mensajeros, no los confundan. Los segundos mensajeros vienen de las señales rápidas. No van a modificar ADN, no van a pasar por todo un proceso, solamente es inmediato y van a activar cascada intracelular inmediata. ¿Okay? Estos son segundos mensajeros, enzimas, canales iónicos, etc. Entonces, acá tenemos los péptidos, proteínas, aminoácidos y derivados, nucleótidos, gases, etc. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá, como les dije, el tiempo de acción es minutos, segundos, minutos muy poco, pero segundos. Acá tenemos péptidos, ¿no? La insulina, glucagón, hormona del crecimiento, y estas van a unirse a receptores de membrana y activan las enzimas del adenosín monofosfato cíclico. ¿Ok? Acá tenemos aminoácidos y derivados que vienen a ser la adrenalina, dopamina, serotonina, ¿no? Y activan receptores acoplados a la proteína G. El ATP, el adenosín monofosfato cíclico, actúan en segundos mensajeros, ¿ok? Y los gases, óxido nítrico, perdón, óxido nítrico y... ¿Cuál es el otro? Uy, se me dan nombres. ¿Cuál es CO, chicos? Creo que es... Ay, CO es monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Parece. monóxido de carbono, ¿no? Sí, bueno, exacto, muy bien. Tengo que llevar química otra vez. Ok, óxido nítrico en este caso va a relajar vasos sanguíneos, ¿ok? Y van a difunden y activan enzimas dentro de las células, ¿ok? Y las señales rápidas son hidrosolubles, no atraviesan la membrana, ¿ok? Porque es hidroagua. Recuerden que están formados por fosfolípidos, entonces atravesar la membrana es un poco difícil, ¿ok? Entonces actúan desde afuera, ¿ya? En este caso tenemos adrenalina. Pusimos el ejemplo de adrenalina que van a actuar rápido, ¿ok? Va a acelerar el corazón y va a liberar la glucosa en segundos, ¿ok? Y su duración es poco, ¿ok? Básicamente el estímulo va a desaparecer en unos minutos, no dura tanto, ¿ok? Es al momento, digamos, sientes como dice, ¿no? Me dio un ataque de adrenalina o algo así, ¿no? Sentí mucha adrenalina, ¿no? ¿Han visto en el caso de, por ejemplo, que me parece sorprendente, la verdad, cuando hubo, por ejemplo, yo qué sé, accidentes de tránsito, ¿no? Y que un padre de familia tuvo a su hijo, no sé, yo qué sé, debajo de un carro o algo parecido y lo levanta con sus manos, que se puede dar el caso justamente por la adrenalina, pero es inmediato. O sea, si a mí me da una potente carga de adrenalina, por así decirlo, podría levantar un carro sin problema, probablemente, no lo he hecho, pero una vez que yo esté tranquila, que todo vuelva a la normalidad, no podría levantar el carro, o sea, porque no tengo ese boost que necesito, ¿no? Entonces, me parece impresionante, pero se puede dar, ¿ok? Entonces, dura poco, ¿ok? Esto puede desaparecer. Sí, básicamente esto, ¿ok? Entonces recuerden, señales rápidas activan cascada intracelular inmediata de segundos mensajeros, enzimas, canales iónicos, ¿ok? Y estas son hidrosolubles
Y liposolubles son las señales lentas, que estas sí van a atravesar a la membrana, se van a tomar mucho más tiempo y van a actuar sobre el ADN. ¿Okay? Componentes de claves de señalización química. Bien, me quedo sin voz. Y sin agua. Ok, entonces, los componentes claves de señalización química, bueno, es esto, pero vamos a hablar del receptor, ¿ok? El receptor viene a ser un complejo molecular, generalmente, generalmente una glicoproteína o glicolípido, ¿ok? Van a tener una unión selectiva específica con un ligando para generar el efecto biológico, ¿ok? Y esto va a estar ubicado en la membrana celular y también en intracelular, que puede ser en el citoplasma, puede ser en organelas y puede ser en el núcleo también, ¿ok? Entonces, sus características básicamente es afinidad, que van a poseer una afinidad muy alta por su ligando específico. Esto indica que pueden unirse incluso cuando hay una baja concentración, cuando la concentración, en este caso, del ligando viene a ser muy baja, que pasa por el endocrino. La hormona, por ejemplo, pasa por el torrente sanguíneo y como que se va diluyendo, ¿no? Entonces va a llegar una poca cantidad de hormona a lo que es a su receptor, pero aún así sea poca cantidad, el receptor tiene una alta afinidad por el ligando específico, entonces lo va a recibir la señal de todas maneras, que fuera de que se haya perdido un poco el tema de la hormona en la sangre, igual va a recibirlo, ¿ok? Por ejemplo, en la insulina, ¿no? Receptores de insulina que pueden detectar concentraciones mínimas de insulina en sangre. Tenemos la especificidad, que muestran la especificidad de unión muy alta. Quiere indicar que cada receptor reconoce un ligando particular, ¿ok? No se une con otros y no van a encajar en su sitio de unión en este caso. Un ligando es para un receptor. Como les mencioné antes, no puede ser que se una un ligando, digamos, de apoptosis con un receptor de división. O sea, no puede darse, ¿ok? Hay especificidad. Cada ligando tiene su propio receptor. Por ejemplo, el receptor de beta adrenérgico, me parece que se llama aquí. Esta va a reconocer la adrenalina y la noradrenalina, ¿ok? Pero no la acetilcolina. O sea, es solamente para adrenalina y noradrenalina, pero no acetilcolina, ¿ok? Para la acetilcolina es otra. Entonces, es específico, es para un ligando para un solo receptor, ¿no? La saturabilidad. Sí, van a alcanzar un punto de saturación en presencia de concentraciones fisiológicas de ligando. Ok, esto quiere decir cuando todos los receptores están ocupados por el ligando, ya no se pueden aumentar más respuestas. O sea, es como que yo tenga la llave en mi casa, o sea, a pesar de que está una llave insertada, que es la de mi casa, y yo tenga más llaves, no voy a estar metiendo todas las llaves porque no van a hacer nada. O sea, es solamente, o sea, es como que la cerradura viene a ser el receptor, ¿ok? Y la llave viene a ser el ligando, ¿ok? Agregar más llaves no va a hacer nada, o sea, no va a abrir más puertas, o sea, es solamente una llave para su cerradura, básicamente, ¿ok? Reversibilidad. La unión con el ligando es reversible, ¿ok? Sí. La unión entre el ligando y el receptor no va a ser permanente, ¿ok? El ligando puede unirse y también puede liberarse, y esto va a permitir que el sistema sea dinámico y sensible a cambios de concentración del ligando. O sea, si estuviera todo el tiempo unido, como que te acostumbras, ¿no? Y simplemente si es que se saliera, a veces puede ser que ni te des cuenta. Entonces, a eso se refiere, básicamente. O sea, puede unirse y también puede liberarse. Y esto justamente para que haya una sensibilidad en los cambios de concentración del ligando. ¿Okay? Capacidad de transducción. Son capaces de convencer la señal extracelular en una respuesta intracelular. Bien. Básicamente el receptor no solo se une al ligando, sino que también transduce en esa unión a una señal intracelular. O sea, su función del receptor no solamente va a ser unirse al ligando, sino que también tiene que transducir lo que dice la señal para que pueda ocurrir el efecto biológico. ¿Okay? Y la concentración viene a ser la que se encuentra en concentraciones muy bajas de la célula, al menos de 0.1% del total de proteínas. Las
los receptores están presentes en cantidades muy bajas, ¿ok? Justo como le dice, el menos 0,01% del total de las proteínas de toda la célula. Entonces, pero estas van a tener alta afinidad y amplificación de señal. Incluso con pocos receptores, la célula va a responder de forma muy fuerte, justamente por eso, por su alta afinidad. Tiene muy baja cantidad de receptores, por así decirlo, pero tiene muy alta afinidad, por lo tanto va a responder normal la célula, ¿ok? E incluso de forma muy fuerte. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? No sé si tienen preguntas. O todo claro hasta el momento. Creo que estoy explicando muy bien. Puede ser que no. Ya. Sí, Talia. Una consulta, ¿Qué pasa? así es, una consulta. Cuando dices la señal, por ejemplo, extracelular, ¿es porque lo trae ligando? Uy. Repíteme tu pregunta, no te entendí muy bien, perdón. A ver si me entiende, a ver si se me escucha bien. Sí. Ah, ya digo, ¿la señal extracelular es por el ligando? La señal extracelular es por el ligando. O sea, ¿te refieres a que... Ok, o sea, ¿te refieres a que el receptor recibe su señal y eso es justamente por el ligando? Claro, o sea, en la capacidad de transducción, dice ahí, son capaces de convertir la señal extracelular. ¿Es por lo que le trae la señal que le trae el ligando? O sea, Exacto. Exacto. El ligando se va a encargar de enviar su señal de lo que tiene que hacer la célula diana o la que tiene que ser la célula blanca o la célula que va a recibir. O sea, el efecto biológico y la transducción se da justamente por la señal que va a viajar del ligando al receptor. Así es. hay entonces como una secuencia, algo así. Podría decirse, sí, podría decirse. O sea, ¿secuencia a qué te refieres? O sea, como O que sea, es como, consecuente. ajá, Sí, en este caso sí, podría decirse que sí. ahí está bien, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos, hasta el momento? ¡Oh! Ya van a ser las 5, me muero. Bueno, todo bien. ¿Todo bien? Bien, vamos a seguir entonces. Igual, ustedes me pueden hacer preguntas por privado si es que se da. Me han hecho y normal, chicos. Yo les puedo responder. Me voy a quedar hasta la 1 de la mañana con ustedes. Así soy yo, ¿ok? Entonces, no se preocupen. Les voy a responder en el momento, o puede ser que en otro momento, pero les voy a responder. ¿Ok? Entonces, acá tenemos, bueno, un receptor, ¿no? Creo que con esto lo expliqué todo. Pero bueno, acá tenemos su receptor, aquí viene ligando y la célula hace el efecto biológico, ¿no? Básicamente. Este vendría a ser la catecolamina, y este vendría a ser la adrenergica. Lo había visto. Creo que lo dije. Ya me olvidé. Receptor Adrenergica, creo. ¿Cómo? adrenérgico. Eso, creo que sí. Ya. Entonces, lo mismo que hablé hace unos dibujos, eso es lo que va a hacer. ¿Ok? Bien. Diversidad de la respuesta celular. Justamente lo que les dije de la acetilcolina, chicos. Un mismo ligando puede inducir. Ya. Un mismo ligando puede inducir respuestas completamente diferentes a distintos tipos de células, Diana, dependiendo del tipo de receptor, justamente lo que les dije, ¿no? Acá tenemos la acetilcolina. Y acá, digamos que estas son tres células diferentes, ¿ya? Entonces, la acetilcolina, acá, vamos a un poquito ampliarlo, ¿ok? Este vendría a ser para lo que es, me parece, la célula no. Mm, creo que sí. Espérame, no veo. Desporalizas. No, sí, este me parece que es para lo que es la célula muscular esquelética. Sí, porque hay un canal iónico, ¿no? Aquí está el receptor nicotínico, ¿no? Acá viene la acetilcolina, se une a ella y va a generar un canal iónico. Y ahí va a entrar el sodio, va a causar la despolarización, lo que les dije clases anteriores, y esto va a permitir la contracción muscular rápida, ¿no?
Aquí tenemos lo que es M3, me parece, sí, es la célula glandular, sí, salival. Entonces acá tenemos al muscarínico M3, ¿no? Que vendrá a ser esta, ¿ok? Que está acoplado a la proteína GQ, ¿ok? Que vendría a ser esta, ¿ok? Y aquí va a activar la fosfolipasa C y esto va a tener un aumento de calcio y va a generar la secreción de saliva, ¿ok? Y aquí tenemos, bueno, la célula del músculo cardíaco que vimos, básicamente, acá está unido al muscarínico M2, que viene a ser esta. Activa la proteína G y, no, perdón, activa la GI, porque está acoplada a la proteína G, y va a tener una disminución del adenosín monofosfato cíclico, y esto va a abrir canales de potasio, que va a permitir que el músculo se relaje, ¿ok? Va a entrar en relajación, va a haber disminución de ritmo cardíaco, ¿ok? Me parece que al momento que una persona está teniendo como ¿cómo se dice? Un ritmo cardíaco alto, me parece que también se le introduce potasio. Puede ser que esté mal, pero justamente para disminuir, me parece. No soy doctora todavía, pero me parece que sí la he escuchado. ¿Ok? Ok. Entonces, modalidad de señalización celular por distancia. Bien. Bien, aquí tenemos en el caso de las paracrinas, endocrinas, neuronal, autocrinas. ¿Ok? Básicamente, la comunicación entre células va a ocurrir a través de distancias variables, lo que va a definir diferentes tipos de señalización. Acá tenemos la endocrina, acá tenemos, me parece que es la... No, esta es la interacción directa. Este viene a ser la GAP. ¿Se acuerdan que hablamos de GAP la anterior clase? ¿Cuál vendría a ser las GAP? A ver, no les puse el nombre porque quería ver si recordaban. Bueno, los que han estado conmigo la anterior clase, porque todavía no están llevando eso, pero ustedes. ¿Alguien recuerda? ¿Recuerdan? ¿Quiénes vendrían a ser las comunicantes de la anterior clase? ¿No recuerdan, chicos? Lo vimos la anterior clase. ¿Quién estuvo en la anterior clase? A ver. Pregunta de ti, Marinda Dopingweb, Pramaca, que ya fue. Yo no fui, fue TT. A ver, Kiara, mi favorita, Kiara. A ver, Kiara, ¿tú te acuerdas? ¿Cuáles eran las comunicantes? Las de GAP. Las que parecían una florcita. Hola, hola. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí. Que me ¿Cuáles co- eran? ok. No te preocupes. ¿Cuáles eran las... Uy, acá se ve mal. Ya, uniones GAP, ¿te acuerdas? Las comunicantes de la anterior clase. Em, ¿No eran las conexinas? Muy bien, exacto. Las conexinas eran las comunicantes. No se olviden de eso, chicos. ¿Se acuerdan que les dije del ejemplo del ritmo cardíaco que tenía que ser igual? O sea, por la conexina pasaba todo lo que eran los iones y eso producía que en todo el corazón se genere un solo latido, ¿no? Que se va a dar por el calcio, ¿no? Entonces, iban a entrar por las conexinas, las conexinas se iban a comunicar con otras células porque están formadas por muchas células y todas ellas hacen un tutum, un latido, ¿no? Entonces, recuerden, son las conexinas, las comunicantes, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de cada una, ¿ya? Señalización endocrina. Endocrina, pues, hormonas, ¿no? Creo que lo relacionamos con hormonas. Yo siempre lo he relacionado con hormonas, aunque no sabía qué era. No sé por qué, me suena igual. Ya. Entonces, señalización endocrina viene a ser hormonas a torrente sanguíneo. ¿Okay? Básicamente, la endocrina tiene una distancia larga, ¿ok? Acá podemos verlo. Se va por todo el torrente sanguíneo.
¿ok? Las hormonas van a viajar a través del torrente sanguíneo y van a poder llegar a órganos muy lejanos del lugar donde fueron producidas, ¿ok? La velocidad va a ser lenta, ¿ok? Puede tomar esto horas, ¿no? Horas, sí, más que todo, y va a depender de la circulación, la respuesta de la célula blanco, ¿ok? Su duración va a ser prolongada, obviamente. Y las moléculas señalizadoras vienen a ser las hormonas, como la insulina, adrenalina en sangre, cortisol, tiroxina, ¿ok? Entonces, va a haber especificidad, como les dije, el receptor va a determinar quién es su ligando o ya tiene presente quién es su ligando, entonces va a poder unirse solamente a ese. Entonces tenemos un ejemplo que vendría a ser la insulina, ¿no? Que va a ser secretada ¿por quién? Por el páncreas, ¿ok? Y va a actuar sobre el músculo, hígado y tejido adiposo. ¿Ok? Esa va por el torrente sanguíneo, va a viajar y de ahí se va a conectar con su receptor. Como les mencioné, el receptor tiene alta afinidad. Por la sangre puede ser que se disuelva un poco lo que es la hormona, pero al final de cuentas, aunque llegue un pedacito, esa va a poder introducirse con su receptor sin problema y va a generar igual el efecto que se puede dar, ¿no? Y va a causar un efecto muy fuerte. A pesar de que haya una poca cantidad del ligando, va a ocurrir el efecto, ¿ok? Entonces, la paracrina vendría a ser células dianas cercanas. O sea, ¿qué quiere decir? Que en este caso de la paracrina va a haber célula con célula, muy cercanas para que puedan darse la señalización, ¿ok? Es entre célula y célula, pero van a estar en distancias cortas, ¿ok? Uy, pero creo que cambié. No, no cambié. Ya. De ahí viene la neuronal, que viene a ser la sináptica, que se va a dar entre neuronas, ¿ok? O sea, ¿a qué podemos verlo? Aquí tenemos una neurona, y aquí vienen a tener sus patitas, ¿no? Como lo ven acá. Entonces, esto se va a conectar con otra neurona y va a dar sus saltos, ¿no? Del axón. Y esto va a indicar las señales que le quiere transmitir, ¿ok? Va a ser sumamente rápido, ¿ok? Va a ser básicamente neurotransmisores, mediante neurotransmisores, por la sinapsis, ¿no? Y la autocrina viene a ser la señal propia. O sea, quiere decir que yo misma me voy a producir mi ligando para mi receptor. O sea, es propia la señal que se va a transmitir, ¿ok? No va a viajar al exterior ni nada, sino es propia, ¿ok? Esto más que todo se da con células tumorales, para que lo tenga presente, ¿ok? La autocrina, sí, células frecuentes en células tumorales, ¿ok? Y de ahí vienen las uniones GAP, que son las comunicantes, que van a ser canales de comunicación, como lo ven acá, ¿no? Que van a comunicar, por así decirlo, entre dos células mediante eso. Ya. Me fui de largo. No, sí está bien. Ok. Entonces acá tenemos la endocrina versus sináptica. Bueno, no es versus. Puede haber casos que actúen en conjunto, que lo vamos a ver acá. ¿Ok? Entonces, aquí, la diferencia entre estas dos, que puede que les pregunten, es básicamente la endocrina y la sináptica la endocrina sabemos que es por torrente sanguíneo, la sináptica por impulso nervioso o sinapsis, ¿ok? Y la velocidad es lenta en la endocrina, rápida en la sináptica, y concentración de ligando está en bajas concentraciones y altas concentraciones en las locales, o en este caso en la sináptica. ¿Por qué? Porque, como les dije, puede diluirse, ¿no? La concentración de ligando puede diluirse en la sangre, por lo tanto va a haber baja concentración, pero debido a la alta afinidad de su receptor, va a poder transmitir la señal con mucha fuerza, ¿no? Y acá está en altas concentraciones porque son saltos, es básicamente acá, en un segundo. Entonces, esta sí va a tener baja afinidad en la sináptica. ¿Por qué? Porque si tuviera alta afinidad, o sea, ya tiene un gran ligando, de por sí no se ha deteriorado ni nada, no se absorbió por sangre ni nada parecido. Entonces, base a la velocidad con la que va, si tuviera una muy alta afinidad, lo que haría es básicamente pegarse hacia la neurona la señal. No llegaría correctamente. No sé si me dejo entender. Es como que, no sé, ya. Por ejemplo, yo salgo a correr, ¿no? Ay, mis ideas. Yo hago unos ejemplos muy raros. Vamos a decir que yo salgo a correr, ¿no? Y he corrido por mucho tiempo o
tengo una gran frecuencia cardíaca ahorita, ¿no? Y me tomo un vaso de agua helada. O sea, básicamente podría causar incluso un paro cardíaco en mí, porque es demasiado para mi corazón retenerlo. Entonces, de por sí ya está en altas concentraciones locales, imagínense si tuviera una alta afinidad, sería demasiado para la neurona. Por eso está en baja afinidad, ¿ok? Entonces, moléculas de señal va a variar varía moléculas que son básicamente las hormonas. Y recuerden que señalización sináptica son los neurotransmisores. Ok. Ok, como les dije, miren chicos, básicamente señales rápidas tienen baja afinidad, justamente por lo que les dije, pero tienen alta velocidad y su duración es corta. Recuerden eso, ¿ok? Baja afinidad, alta velocidad, duración corta. Y las señales lentas, las endocrinas, es básicamente lo contrario, ¿no? Tienen alta afinidad, una baja velocidad y su duración es larga, ¿ok? Eso sí, no los vayan a confundir, ¿ok? Si recuerdan una, van a recordar la otra. Recuerden que recuerden más que todo la sináptica, porque es rápida. Entonces recuerden que afinidad baja justamente por lo rápidas que son, porque ya tienen una alta concentración en el ligando, y la duración es corta porque es inmediato, ¿no? Se da inmediatamente, ¿ok? Y bueno, alta velocidad, ¿ok? Entonces, endocrina, para que les quede claro, acá. Endocrina tiene ligandos escasos, ¿no? Receptores muy sensibles. Lo quiero cambiar. Sinápticas son ligandos. Creo que no se nota bien. Ahí está. Ligandos, sináptica, perdón, viene a ser ligandos abundantes, receptores más rápidos y transitorios. ¿Okay? Y acá tenemos la diferencia entre estas dos, ¿no? Acá tenemos la sináptica y la endocrina. El tipo de señalización es básicamente sináptica y la neurona emisora va a liberar el ligando al espacio sináptico, ¿no? Para otra célula vecina. Ahora, chicos, no vayan a confundir sináptica como si fuera ligando, no lo es el tipo de señalización, ¿ok? El ligando puede variar, acetilcolina, adrenalina, etcétera, ¿ok? Pero el tipo de señalización va a ser la sináptica, ¿ok? La endocrina en este caso es el tipo de señalización, no es el ligando, ¿ok? Porque puede ser un poco confuso. Acabo yo de confundirme, básicamente, pero no las confundan, ¿ok? Recuerden que las que son los ligandos en endocrina son hormonas y las que son las sinápticas vienen a ser neurotransmisores, ¿ok? El ligando, justamente lo que digo, ¿no? Acetilcolina, dopamina, serotonina, noradrenalina, adrenalina, glutamato, GABA, etc. Y su receptor siempre está en la membrana postsináptica, ¿ok? Que puede ser canales iónicos, como los que vimos, que son rápidos, o receptores acoplados a la proteína G también, que son un poquito más lentos, pero igual son rápidos, ¿ok? Bien, tipo de señalización. Acá, endocrina viene a ser la célula emisora que libera la señal en el torrente sanguíneo, como lo vimos. Y en este caso, el ligando vendría a ser el cortisol. Ah, no, perdón. Su ligando adrenalina es esto de la endocrina. ¿Okay? Noradrenalina vendría a ser de la sinapsis. ¿Ok? Ups, ya. Ligando acá vendría a ser cortisol, insulina, adrenalina, hormonas tiroidea T3 y T4. Y receptor viene a ser intracelular, si la hormona es liposoluble, ¿se acuerdan que les dije? Como cortisol o T3 y T4. Y de la membrana, si la hormona es peptídica, como la insulina o la adrenalina. ¿Okay? Dentro, si la hormona es liposoluble. En la membrana, si es peptídica. ¿Okay? Liposoluble, como que fosfolípidos puede entrar con facilidad. ¿Ok? Básicamente. Ok, acá podemos ver la relación que pueden tener ambas, básicamente. Y aquí le puse el ejemplo del fueguito, ¿no? Digamos, tú te quemas. La primera reacción que vas a tener va a ser la sináptica. Acá. Tu cerebro no se va a tomar el tiempo para ver qué es lo que está pasando y por qué está quemando lentamente, porque quema rápido. ¿Ok? Lo que va a hacer es inmediatamente siente los nervios, básicamente, ¿no? Recuerden que los nervios aquí en los dedos son un poquito, bueno, sí, los nervios sienten, pero en este caso los neurotransmisores son los que van a dar la señal, ¿no? Como que te está quemando, sal de ahí. Entonces, yo digamos que me estoy quemando, ¿no? Y inmediatamente saco el dedo porque ya te avisó, o sea, fue en segundos, básicamente, ¿ok? Entonces, primero va a haber señalización sináptica, ¿ven? De una célula
que va a generar el ligando a una célula diana es inmediata. ¿Ven? Chum, chum. ¿Ven? Tum, tum. Al toque. ¿Ok? Entonces, de aquí, tú dirás, no, eso es todo. No, porque va a ocurrir una inflamación, va a ocurrir un estrés de parte de nosotros. Yo me he cortado, por ejemplo, no recientemente, pero no creo que se vea, pero quedó marquita porque fue un poco profundo. Entonces, la primera reacción que yo tuve al cortarme fue levantar el cuchillo y sacar el dedo, ¿no? O sea, mirar el dedo por el miedo que me dio. Pero después, una vez que yo sepa que mi dedo está entero, ¿no? Va a entrar el estrés, ¿no? Te pones a llorar, te da cólera contigo misma y entra el estrés, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar y esto va a encargarse la endocrina, va a ocurrir la inflamación, va a ocurrir el estrés, todo eso va a pasar por el torrente sanguíneo, etcétera. Se va a tomar un poquito más su tiempo, pero se va a visualizar gracias a la endocrina, ¿ok? Sinapsis, al toque, ¿no? La reacción. Y la endocrina es que se toma su tiempo para la inflamación, todo eso, ¿no? Bien. Dios. Clasificación de mecanismos de receptores. Ok. Vamos a ver clasificación y mecanismos de los receptores. ¿Okay? Los receptores en membrana. Va a haber dos tipos, receptores de membrana y receptores intracelulares. ¿Okay? En receptores de membrana tenemos tres. ¿Y qué van a ser los receptores de membrana? Son los que se encuentran justamente lo que dice en la membrana, en la superficie de la célula. Y van a reconocer células hidrofílicas que no pueden cruzar a la membrana, que son glicoproteínas o glicolípidos. ¿Okay? Entonces, estas van a ser tres, que van a ser receptores acoplados a canales iónicos, acoplados a proteínas G y con actividad enzimática intrínseca, que viene a ser la tirosina, la serina, la quinasa, la fosfatasa, etc. ¿Okay? Entonces, receptores acoplados a canales iónicos, básicamente, bueno, vienen a ser como, su mecanismo es básicamente unirse al ligando, ¿ok? Y el canal se abre o se cierra y entra o sale un ion, ¿no? En este caso sodio, potasio, calcio y cloro, lo que vimos en bioelectricidad, ¿ok? Entonces, ¿qué vendría a ser los receptores acoplados a canales iónicos? Se van a unir al ligando, ¿ok? Y el receptor va a cambiar su conformación y va a abrir el canal iónico, permitiendo el flujo de iones a través de la membrana y alterando el potencial de membrana de la célula. ¿Ok? En este caso, para la acetilcolina podría ser un ejemplo, ¿no? Entonces ¿cómo lo ven acá? ¿No? Esto entra lo que puede ser el sodio, ¿no? Perdón, acá debe haber, está en francés, pero aquí dice que va a entrar un ligamento al neurotransmisor, ¿ok? Y acá está, se va a pegar en su receptor, ¿ok? Y va a abrir los canales. Por ejemplo, miren acá no puede entrar ningún ion, justamente porque no hay un ligando que se una a su receptor. Entonces aquí vamos a entrar un neurotransmisor, un ligando del neurotransmisor, y va a permitir la apertura de este canal, ¿no? Que va a poder entrar, ¿no? Los iones. Acá dice 3. Los iones van a atravesar la membrana. ¿Ok? Entonces, básicamente eso. ¿Ok? De ahí vienen los receptores acoplados o de proteínas G. Que estos receptores van a activar una proteína G que es trimérica, ¿ok? Que tiene subunidades alfa, beta y gamma, que son estas. Es trimérica. ¿Ok? Y esta a su vez va a activar o la va a inhibir una enzima. ¿Listo? Entonces, esta enzima va a ser la amplificadora. Puede que la active o puede que la inhiba. ¿Okay? Y va a generar segundos mensajeros, como les dije, en sinapsis. ¿Okay? Y estas moléculas intracelulares van a propagar la señal. Y existen dos vías principales que acá las podemos ver, que es la vía del adenosín monofosfato cíclico y la del fosfatidilinositol. ¿Ok? Fosfatidilinositol. ¿Okay? Entonces, la vía del adenosín monofosfato cíclico, su enzima va a ser adelinato ciclasa. Su segundo mensajero va a ser adenosil monofosfato cíclico. Y acá tenemos el ejemplo del receptor beta adrenérgico, ¿okay? Que vendría a ser con la adrenalina. ¿Okay? Y en la vía fosfatidilinositol,
¿ok? Va a ser la enzima fosfolipasa C. El segundo mensajero va a ser el IP, que va a liberar calcio al retículo endoplasmático liso, y el DAC, que va a activar el PKC, ¿ok? Y este va a ser el ejemplo, por ejemplo, del receptor muscarínico M1 de la acetilcolina que vimos, ¿ok? Que va a permitir la secreción de, no, perdón, va a producir lo que son las enzimas, no, la saliva, perdón, ¿ok? Y de acá, receptores con actividad enzimática intrínseca, ¿ok? Que básicamente estos receptores lo que van a hacer es poseer un dominio extracelular que va a unir al ligando, ¿ok? Y el dominio transmembrana y un dominio intracelular con actividad enzimática. Va a tener dos, transmembrana e intracelular con actividad enzimática. La unión de ligando va a activar la enzima, ¿ok? Y esto va a fosforilarizar. Ok, va a crear la fosforilación o va a desfosforilar. O lo contrario. Se me lengua la traba, chicos, ¿ya? Ok, entonces va a quedar residuos, en este caso de tirosina, serina o treonina, ¿ok? Y en este caso las proteínas diana deben tener un dominio de reconocimiento específico, ¿ok? Como el dominio SH2, por ejemplo, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no? Dominio extracelular, que se va a unir al ligando, dominio transmembrana y dominio intracelular que va a generar la actividad enzimática. Recuerden que todo pasa dentro de las células si hacemos el caso de reacciones y todo eso, ¿no? Extracelular básicamente se une al ligando, como les dije. El mecanismo, el ligando activa el dominio enzimático, ocurre la fosforilación de las proteínas en residuos de treonina, tirosina y serina. Ajá. Y de ahí van a necesitar proteínas adaptadoras como dominios del SH2 que les dije, ¿no? Y acá tenemos ejemplo, el receptor de los factores de crecimiento, que vendría a ser receptor de la insulina, el EGFR. ¿Okay? Acá tenemos las imágenes para que puedan guiarse. Este vendría a ser lo que vimos acá, ¿no? Que esto está fácil, ¿no? Canales iónicos. Entra ligando, ¿no? Al receptor, permite la entrada de canales de iones, ¿no? Mediante el canal iónico. Se abre el canal iónico, permite su entrada, ¿ok? Este vendría a ser acoplado a proteínas G. Esto es un poquito largo, pero básicamente lo que indica, este es beta y gamma, y este es alfa, ¿ok? Aquí tenemos la proteína receptora, que va a entrar su ligando. Esta unión del ligando va a alterar la conformación del receptor, haciendo asequible, perdón, un lugar para la unión de la proteína GS. ¿Okay? Entonces, acá la difusión de la bicapa permite que la asociación de los complejos ligando y receptor con proteínas GS disminuya mucho la afinidad GS por GDP. ¿Okay? Entonces, aquí básicamente va a cambiar de GDP a GTP. ¿Okay? Esto va a permitir que la alfa se salga de la que era beta y gamma, y esta se va a unir justamente al adenil ciclasa. Me olvidé el nombre. Adenil ciclasa. ¿Ok? Entonces, la hidrólisis del GTP por la subunidad alfa hace que esta subunidad va a recuperar la conformación original. Ok, la hidrólisis, perdón, eso es después. O sea, como empieza el ciclo, va a volver. A eso se refiere. Entonces, por ejemplo, si se convirtió de GDP a GTP, tiene que volver a GDP. No va a haber una hidrólisis. Y acá va a suceder que todo vuelve a empezar básicamente. ¿Okay? Pero lo que va a hacer acá es la subunidad alfa de la adenil, se une a la adenil ciclasa y va a activar para producir muchas moléculas de CAMP. ¿Okay? Mientras tanto, la disociación del ligando hace que el receptor recupere la conformación original. O sea, esto sucede cuando el ligando está dentro. Miren, ¿ok? Todo esto. Una vez que salga, lo que va a hacer es, se va a salir del alfa de la adenil ciclasa y va a volver a la normalidad, básicamente. ¿Ok? Y va a poder empezar el proceso nuevamente. ¿Ok? Y este vendría a ser de lo que vimos receptores de actividad enzimática intrínseca, ¿no? Que vendría a ser la tirosina, todo eso. ¿Ok? Este es de insulina. ¿Ok? Básicamente, aquí tenemos este vendría a ser el receptor inactivo, ¿ok? De la insulina, me parece. Sí. Entonces, aquí tenemos el dominio tirosina quinasa,
¿ok? Y esta, una vez que entre la señal, que le dé el OK, va a estimular la actividad quinasa, va a haber una asociación de estas dos. Estas dos se van a unir, ¿ok? Y van a producir mucha fosforilación, ¿ok? Esto se va a activar, obviamente, y va a haber mucha fosforilación, ¿ok? Miren, un montón de fosfatos aquí unidos, ¿ok? Y una vez activo, bueno, acá están las proteínas de señalización intracelular y van a estar unidas a la tirosina fosforiladas. Ok, fosforiladas, proteínas fosforiladas. Tirosinas fosforiladas, ok. Y esto va a generar las señales al interior de la célula, básicamente. ¿Qué es? Bien. Acá, receptores intracelulares. Este es para moléculas lipofílicas, ¿ok? Esteroides, hormonas tiroideas que atraviesan la membrana de bajo peso molecular. Y vamos a tener dos tipos, receptores de hormonas esteroideas y receptores de hormonas tiroideas. ¿Ok? En este caso, bueno, las hormonas esteroideas, tenemos receptores de hormonas esteroideas que están localizadas en el citoplasma. Hacer que la hormona se va a unir al receptor y el complejo hormona-receptor entra al núcleo. Y esta se va a unir al elemento de respuesta a esteroides, que es el ERE. Y esto está en su paper de esa semana, chicos. Y yo me confundí en esta pregunta porque no le entendí el paper. Así que léanlo muy bien y bueno, espero que esta clase les ayude a complementar. No sé, no me acuerdo si les estoy dando claves del paper, la verdad. Como otras clases sí me acordé y les dije, esto va a venir sí o sí en su paper, pero ahora no estoy muy segura. ¿Ok? Pero entonces se va a unir esteroideas a respuesta de esteroides, que viene a tener siglas ERE, en el ADN, se va a unir y van a actuar como factor de transcripción que va a regular genes y van a crear nuevas proteínas. ¿Okay? La estructura vendría a ser el dominio de unión al ligando, dominio de unión al ADN y el dominio de activación transcripcional. ¿Okay? Acá tenemos la tiroideas, que es básicamente como las hormonas esteroideas, la verdad. El proceso es básicamente muy similar. ¿Okay? La localización en este caso va a estar en el núcleo, ¿okay? No en el citoplasma. Y el mecanismo va a ser similar al esteroides, que va a tener una regulación transcripcional. Y el ejemplo en este caso vendría a ser el receptor para el T3. ¿Sí? Este es un ejemplo de, me parece que es hormonas tiroideas. O sea, no, es esteroides, pero creo que está erróneo porque dice que solamente se hace en el citoplasma. Ok. No sé, tengo que ver muy bien esto, porque indica que esto es en el citoplasma, si lo tengo presente. Bueno, ok. Voy a ver bien esta imagen y se los voy a enviar con la explicación. Ya, chicos, porque tengo que verlo muy bien. Me parece que algo está mal con esa imagen. Bien, proceso de transducción de señales. Ya casi terminamos, chicos. Fuerza. Ok, en este caso tenemos el ligando receptor, cambio conformacional y el inicio de respuesta. Ok. Ok. En la unión el ligando receptor, básicamente ligando la hormona neurotransmisor o factor de crecimiento, se va a unir a su receptor específico, ¿ok? Y esto va a requerir un reconocimiento espacial preciso como una llave de cerradura. Eso ya lo sabemos. Cambio conformacional, la unión va a inducir a un cambio en la forma del 3D del receptor, ¿ok? O sea, esta unión va a inducir básicamente los efectos biológicos que les mencioné, ¿ok? El cambio es la señal que va a iniciar una vez se traduce en el interior de la célula. Lo que les dije, ¿okay? Entra el ligando, o sea, no, perdón, no entra, sino que se conecta con su receptor y dentro de la célula va a producir efectos biológicos. ¿Okay? Inicia de respuesta, el receptor va a estar activado, ¿no? Y va a disparar las señales intracelulares. Y esto va a activar las proteínas, segundos mensajeros, cascadas enzimáticas, depende dónde se esté dando esto, ¿no? Si es sinapsis, si es endocrino, depende de todo esto, ¿ok? Cascada y amplificación. Bien, ok. Entonces, básicamente la cascada y amplificación es poderosa y esto está, recuerden, en sinapsis, que va a haber, no, química, perdón, lo que les dije en química, que era amplificación. Ok, entonces,
Básicamente lo que indica este dibujo es que una sola molécula de ligando, que vendría a ser esta, puede activar un receptor, ¿no? Acá como lo podemos ver. Y ese receptor va a activar muchas moléculas de señalización, ¿ok? Y cada paso, miren, de una sola se activó muchas. Y de cada paso va a haber una multiplicación de la señal, ¿no? De lo que empezó una, miran, varias señales ocurren. Aquí se amplía, ¿no? Amplificación, muchas, ¿no? De una sola hay demasiadas reacciones, por así decirlo, entonces provoca toda esta amplificación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la adrenalina, ¿no? La adrenalina lo que va a hacer es activar un receptor y va a generar miles de moléculas de adenosín monofosfato cíclico y esto va a activar cientos de quinasas, ¿ok? Y va a producir una respuesta masiva, ¿ok? Básicamente esa es amplificación. Recuerden que la amplificación está aquí en la química. Acá, ¿ok? Amplificación de señal y cálculo de señal, ¿ok? Bien, vamos acá. Listo. Ese es lo final, chicos. Ya llegamos ya. Espectro de respuestas celulares. Bueno, depende del tipo de célula y de la señal, va a dar una respuesta que puede ser muy variada. Por ejemplo, el metabolismo puede activar o inhibir las rutas metabólicas. En síntesis o secreción de proteínas puede haber hormonas y enzimas y anticuerpos relacionados a esto, ¿no? La secreción de proteínas. Actividad enzimática, encender o apagar enzimas clave, ¿no? Citoesqueleto, cambios de forma, motilidad, migración celular, permeabilidad iónica, abrir y cerrar canales iónicos, básicamente, ¿no? Aquí está la llavecita. Expresión génica, va a activar o reprimir genes de nuevas proteínas, ¿ok? Que esto va a producir nuevas proteínas. Proliferación celular, va a ser entrada al ciclo celular y va a haber replicación del ADN y crecimiento tisular. También puede haber supervivencia o muerte celular programada, que vendría a ser la apoptosis. ¿Ok? Bien, chicos, terminamos. Yo siempre, bueno, a los chicos nuevos les doy una motivación de la semana, porque ya estamos sábado, entonces ya domingo es día de estudiar, no es día de descanso, día de estudiar. Y de ahí, bueno, viene el lunes, martes, miércoles, que sí se puede. Ustedes tienen lunes muy saturado, según veo, tienen 2 teorías todavía. Entonces, sí se puede, chicos, ¿ok? Los límites solo están en tu mente. Tú eres el único que te puedes poner esos límites. Si no quieres estudiar, no lo vas a hacer. Nadie más se lo va a decir, tú eres el único que puede hacer eso. Entonces, tienes que ganarle a la mente a veces, ¿no? Dejar la pereza. Recuerden que el cerebro viene a ser bueno, es muy flojo, por así decirlo. El cerebro nunca hará algo para que podamos sobresalir, sino que nosotros lo forzamos. El cerebro siempre va a querer estar en su confort máximo, que no va a querer hacer más. Entonces, nosotros somos los únicos que le ponemos el límite, si lo permitimos o si no lo permitimos. Entonces, no lo permite. Ok, chicos, eso es básicamente todo. Ok, no les preocupe que les voy a pasar la PPT y voy a mandarles su pretest, ¿ok?